Ahora Cambiamos lo del sí. premoldeado Mm, que nos había dicho el viernes sí, eh, y pusimos los zetas y acá sí un premoldeado porque no llegamos a poner otra más. bueno. Hicimos esto en la parte inferior y en la parte superior lo mismo. Y las dimensiones, ¿cómo es en el Excel? Mm, ¿Esto era? Ajá. Lo Ah, único sí, que acá. veía es eso del espejo. Ah, en la inferior, ¿no? Acá Ahí te dicen, quedó una cosa medio extraña, ¿no? Pero, sí, no sabíamos si lo rellenábamos o bueno, a ver, espera, porque primero que esta puede ser distinta, porque bueno, esta la puedes hacer distinta, eh, y otra es esta loseta. Vos esto lo estás haciendo es todo in situ y lo podés controlar, ¿no? Esa es parte de tu diseño. Tanto este nivel de apoyo como este elemento, ¿qué elemento es? Es una loseta es esta. hueca pretensada. Bueno, em, a ver, tenés tu ménsula, que es esta. Acá tenés distintas opciones. Si vos quisieras, es un tema son varios temas. Uno es que podés modificar el nivel de apoyo como para que la loseta quede en el nivel que vos quieras. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Tranquilamente puedes generar algún tipo de diente como para que la loseta apoye en tu viga. Vos tenías dimensionada esta viga, le puedes agregar un elemento para generar un apoyo, ¿no? Eso en primer término. Así que este nivel, que este nivel de apoyo, vos lo podés regular, porque ese nivel, que es este nivel de acá, podés hacerlo de tal manera que te quede en el nivel superior en donde vos querés. Y otra cuestión es que cuando vos tenés elementos premoldeados que cada uno está separado del otro, cuando se trata de niveles de losa, esto es una loseta, así que ya tienen una conformación. No sé qué dice la, la tabla de dimensionado, pero en general tiene una conformación, la sección tiene una formita. Sí, acá. A ver cómo es. Bueno, eso tiene una pequeña conformación. Y volvemos al plano. Y además una buena práctica cuando se utilizan estos elementos premoldeados, luego del montaje, es prever un hormigón de segunda etapa, son 5 centímetros, que se coloca sobre la loseta, que se llama capa de compresión, hormigón de segunda etapa, y que te va a permitir generar un diafragma, una estructura con cierta continuidad en el plano, ¿sí? Para que no sea todo un elemento, una serie de elementos sueltos y te ayude a darle, a arrostrar ese nivel. Esto por ahí se hace cuando se plantean alternativas premoldeadas en estructuras de hormigón, las losas, donde nosotros normalmente consideramos que la losa funciona como un diafragma y ayuda a darle
este, a vincular todos los elementos que otorgan rigidez transversal para recuperar esa y asegurar ese diafragma, lo hacemos de esta manera. Entonces, una vez hecho el montaje, diría que estaría bueno reservar esos 5 centímetros, que eso te va a permitir terminar, o sea, hacer una terminación y que no te quede eh, ahí en una situación particular. Y además te diría que cuando vos tenés muchos elementos premoldeados, una práctica bastante común es, para poder seguir usando el mismo molde, vos podrías hormigonar parcialmente un elemento y dejar armaduras en espera como para eh, utilizar o aprovechar el mismo molde, o sea, que no signifique un molde distinto, pero lo hormigonás parcialmente y te sirve como para hacer una vinculación a otra estructura. Entonces, lo que era la sección completa, por ahí la podés hormigonar y le dejás los pelos acá y después venís con tu estructura y la cerrás cuando haces esta estructura inferior, ¿sí? Entonces podrías Ok. plantear algo así, como alternativa. O jugar con los niveles de tal manera que acá, con la estructura de la losa, termines, entonces te va a quedar un poco petizo, hay que ver las medidas, pero siempre te va a ocupar un poco más que lo que ocupas con la loseta típica, ¿no? ¿Qué espesor tiene esto? Creo que, a ver, Estoy Son viendo. 6 centímetros. ¿Cuánto? 6. sí. ¿Por qué tan poquito? ¿Qué pasa con el hormigón expuesto a la intemperie con los muchachos saltando y después de 20 años del equipo en la B, que nadie le hace mantenimiento? Claro, se puede corroer la armadura. Sí, 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 yo te diría que está bien para los premoldeados. Y a ver, en una losa ya estás por debajo del mínimo. Ahí. sí. Que una losa debería estar, Vamos a ponerle 10. sí, yo te diría, porque si estás expuesta en un ambiente medio hostil o agresivo, tenés que considerar 5 centímetros. Ponele que le consideres 3 centímetros por lo menos, más no sé, me guardaría un poquito ahí. El hecho de que estés puesto te lo puede complicar. Ahí estarían 10. Bueno, ¿y cuál es la distancia del módulo típico? ¿Cuál es el Creo largo que del módulo típico? Eh, ¿Qué largo? en ese Eh, sentido. ¿En este? Son no, 90. Ah, hacia atrás son 7 metros. entre los ejes 7 metros. 7. Sí, Porque ahí cuando vos calcules este elemento, esto te funciona como el alma sí, de tu viga, ¿no? sí. Mm, Entonces, otra vez ahí sí. tenés una viga y tenés que ver. Sí, ya hicimos más o menos el cálculo de la armadura que tendría que tener. Sí, sí, habría que cambiar el espesor. Pero tenemos, creo que capaz es medio grande la armadura. A ver, En- bajar esa es la Fi 6 cada 15, esa es como la parte que sería la losa. después la viga. Diga, esto capaz es medio. 3 Fi 12, 3 Fi Y, 12. y después la parte de la ménsula. Ahí, Fi 6 cada 30. Pensaría que por lo menos 12 pónganle en el alma de ese elemento. Sí, ahí 3 Fi 12 nos dio para el alma. Ok. Pero el estribo, ¿qué estribos?
Estribos. Ahí fíjate Em, abajo en el ¿dónde? corte. Abajo, abajo. Ahí. Pise cada 25. Ese es cada 25, un poco. Sí, es poco. Está bien, o sea, si es lo que te dé, pero otra vez tenés que por lo menos darle 3 centímetros de recubrimiento. Sí. Ah, ok, Más, 3. Le pusimos 2, creo. entonces es 3 más para hacer un estribo cerrado y poder poner armadura abajo que puedas, si ese estribo, vos crees que abajo también que te vas a tener otro estribo, pero acá vas a tener una medida mínima que van a ser otros 6 centímetros, más 3, o sea, mínimo de 12 no, yo no le pondría menos que 12 al ancho de la viga. 10 al elemento horizontal, 12 al vertical. Ok. Es un poquito más pesado, pero no te va a cambiar. Bueno, eso lo cambiamos. Sí. Ah, sí, hicimos como Ah, para acá que, en esta parte dicen. sí, para que Ah, coincida. bueno, modificamos los ejes para que todos coincidan, entonces subimos estas vigas y Bueno, esta creo que habíamos subido o esta. La Creo que esta. larga. Sí, sí. Esta y estas dos. Las subimos un poco más para que coincida porque antes estábamos abajo. bueno. Y ahora sí que es lo del Mm. RAM. No sé si Sí, hay algo ahí hay más. que ver un poquito el tema de la eficiencia de si vale la pena tener estos, ¿no? Así, o Nos este. habíamos fijado y nos Eso quedaba sí, como, ya lo habíamos eh, analizado. sí, como que Bueno, era muy larga, si no la distancia para el pandeo. ahí, ¿qué pasa? Haces un Ah, zoom no, in. esto. Sí. Cuando, cuando esto tira así, ¿qué pasa acá? No, esto antes coincidía, es que no, antes esto estaba más bajo y coincidía con estos ejes. Bueno, ahí tenés el plan. Bueno, después de fuego porque tiene que estar repetido. Y bueno, lo del RAM, acá sí está que coincide. No lo cambiamos en el CAD. Teníamos una consulta sobre, nosotros le cargamos todo lo que es todas las cargas viento, el D, el LR y el L. Y cuando íbamos a analizar la cubierta, teníamos una duda de, o sea, cómo tomar los esfuerzos. Porque, por ejemplo, ahí está. ¿Cómo tomar los esfuerzos? ¿En qué sentido? Acá. Para verificar si están bien en el Claro, uso de los si perfiles. está bien lo que elegimos. Porque, Eso, por ejemplo, si vemos cuál es el mayor esfuerzo axil, no, por ahí si decimos, bueno, en los tensores es este último. Pero después si analizamos en sí la viga con los montantes, las diagonales y los cordones, por ahí no coincide, o sea, no coincide en el valor máximo de esfuerzo. ¿Se entiende? El estado de carga dimensionante no es el mismo para todos los elementos. ¿A eso te referís? ¿Por qué va a ser igual el esfuerzo axil del tensor que un No, elemento no, 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 no. liso? no, se Bueno, refiere eso no. en sentido Por- longitudinal, o sea, por claro. viga de la cubierta. Por viga no son O iguales. sea, O sea, claro, no, este es si nos distinto a este. si nos basamos en elegir el máximo valor de esfuerzo axil para verificar si el perfil que elegimos está bien. A ver, yo te diría, creo que entiendo. Estos
Hay un Sí, problema del modelado 3D tridimensional que hay como, no deja de ser como un grado de hiperestaticidad más, especialmente si vos le metés elementos de correa continuos y empieza la deformación de uno a afectar la deformación del otro. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si las cargas que le pusiste a los de borde son iguales, si las cargas son iguales, si todo es igual. sí, sí, todo es Si O sea, igual. estoy igual, salvo Acá, que la primera es la que recibe el viento Bueno, longitudinal. claro, por eso, entonces ahí hay Claro, una interacción que yo te diría, primero tenés que resolver el pórtico con un problema plano, ok. porque si no va a ok. haber cosas que te distorsionan eh, las solicitaciones. Entonces, una vez que vos tenés los esfuerzos bien claros, si no generas un montón de barras, con un montón de resultados, con un montón... Por ejemplo, así, Problema plano. Arranquemos con el problema plano. así, Sí, que no exista el 3D. Entonces, con Ok. esto puedes hacer el análisis más y analizar qué pasa con las cargas siempre en el plano. ok, Y acá podés, creo que, tener más control de lo que pasa. Y después, y ya dimensionar secciones y demás. Cuando vos pasás al modelo 3D, ya empiezan un poco las interacciones que te van a hacer que haya algunas diferencias probablemente, especialmente si vos metés cargas en el plano longitudinal, porque en el plano longitudinal el- la cubierta va a querer empezar a distorsionarse, ¿no? Porque vos le aplicás una carga en este nodo en sentido longitudinal. ¿Qué pasa si tu cubierta es una cubierta que tiene un montón de ejes y le pones la carga acá? Y bueno, tus columnas están acá. Acá esto va a querer empezar a girar así, especialmente sí, si vos le pusiste bien las cruces. Es una especie de plano rígido. Entonces este pórtico, cuando la cubierta quiere girar, este va a empezar a moverse un poquito para acá, este se mueve un poquito para acá, todos se mueven para allá. Y bueno, entonces hay todo un reacomodamiento que va a hacer que los esfuerzos, obviamente, de este porte va a ser distinto que el de acá, porque este va a tender a moverse para allá y este va a tender a moverse un poquito para acá, porque esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Está tendiendo a sí, girar. Entonces, sí, eso ya es como la superposición de muchos efectos, de lo que pasa en el plano, con las cargas como problema plano, a un problema 3D, que vos también podrías Pero analizarlo, ahí tendríamos que, porque vos podés analizarlo en forma también simplificada o conceptual, haciendo, como habíamos hablado, que vos en definitiva acá tenés como una serie de elementos con unas cruces, sí, una carga aplicada y tus columnas, que son en definitiva como los apoyos fijos, y tendrías que tener una idea de cómo cómo debería ser la distribución debido a estas cargas en todos los elementos de la cubierta, ¿no? Y entonces es, cuando vos pases al modelo 3D, deberías ver un poco, tener una idea de quiénes son los que, en realidad esto no es no es estrictamente así, esto en realidad son resortes, cada uno es un resorte, son deformables. Entonces, por eso es que cuando esto quiera girar así, en la realidad, este pórtico tiende a deformarse un poquito para acá y este tiende a deformarse para allá. Deberías empezar a ver que se replica esto en el otro modelo. Entonces, creo que lo mejor para entender cómo son los esfuerzos es usar modelos simples como aditivos, ¿no? Como que vas complejizando, pero me parece que acá es más fácil determinar los esfuerzos críticos y las secciones. Y después, en el otro vas a empezar a ver variaciones de esto, pero deberían andar en el mismo orden. ok, ok, perfecto. Sí. Sí. ahí está. No, pero ahí están los que están de más trabajando.
Porque, no, vínculos exteriores no puedes poner, porque no hay vínculos exteriores. O sea, que estos vínculos no existen. Son vínculos internos, ¿eh? Es una articulación. Entonces, si vos querés hacer un análisis predimensionado de esta viga, podés decir, bueno, hago esto así y así, y tengo una primera idea de cómo funciona este esquema, tengo una idea de las cargas que vienen a la cubierta, o tener una idea de qué pasa. Pero en el momento que vos le pusiste el tensor atrás, ya esto ya no es un apoyo rígido, sino que depende de la interacción de todos los elementos. No hay un vínculo externo. Sino acá hay una reacción que se te sale de la estructura. Y eso no tiene relación con la realidad. Ok. Lo que sí tiene que ser una articulación. O sea que, ahora hacemos un zoom ahí. Si estos convergen acá, lo más razonable es que esto esté modelado como una articulación. Eso está bien. Y después cuando vayas a hacer, y que es algo que hay que hacer, que son los detalles de estas uniones, tiene que reflejar las hipótesis que estamos suponiendo acá, que son nudos articulados, tienen que reflejarse en la realidad. Ok. Igual, Em, perdón, si lo haces en el que no es 3D, en el plano, en las partes donde estarían vinculadas, por ejemplo, las correas y eso, ahí sí tenés que poner articulaciones externas, como suponiendo que, porque no, como no mostrás las vinculaciones y los arrastramientos, se pondrían esas, Sí, a ver, vos lo vas a estar aplicando cargas solo en el plano. Así que ujú, en rigor no necesitas generar más que lo mínimo en el sentido fuera del plano, lo mínimo para que no te lo calcule como un momento, para que no te diga, no, esto es un mecanismo. Entonces, si vos modelás tu estructura así en el plano, con todos los elementos de este plano, que pones las articulaciones, y vos le pones la articulación acá, y le pones esto con una articulación y esto con una articulación, lo que por ahí te chilla el programa porque como le sacaste todas las cruces en el plano, que le daban, le daban sustentación en el sentido fuera del plano, por ahí tengas que ponerle algún vínculo acá, en el sentido fuera del plano, simplemente para que no te anule la posibilidad de resolución diciendo que es un mecanismo. Nada más que por eso. sí. Lo que sí vos Ok, tenés que hacer cuando vos calcules que quieras verificar tu cordón comprimido, es vos ser consciente de dónde, o sea, tomar las hipótesis y decir, bueno, de acá hasta acá, yo sé que tengo que poner una cruz o que voy a tener una cruz, entonces puedo considerar que el largo de pandeo fuera del plano, porque yo tengo pensado poner cruces, es que esa longitud va a ser de tanto. Entonces, cuando vos hagas tus números para verificar los cordones o los elementos, sepas que en la versión completa vas a tener puntos de donde vas a poder arrastrar ese elemento. ok. Otra cosa que escuché que le decías a los chicos es de poner los tensores como tension only element y no Sí. sabía desde dónde se hace. O sea, desde cuando seleccionas el material, No, la sección. seguramente no, cuando definas las propiedades de la barra, porque el material Ok, seguramente es un material acero, sí, pero, hacer. pero vos podés ponerle que un cable o un elemento que es, ponerle que es muy esbelto, como un cable o una sección que solo querés que funcione por tracción. Ujú. eh, Como el programa no, si vos no se lo decís, define, te distribuye los esfuerzos en función de la rigidez de todos los elementos. Eh,
Entonces, no, no te lo pandea, digamos. Ok. Si el elemento tiene una sección, para el programa funciona tanto a compresión como a tracción tiene la misma rigidez. Entonces, vos al decirle que solo funciona por tracción, cuando tiene compresión te lo anula de la resolución y itera. Eso Ok. depende de cada programa. En este no sé dónde es, pero Bueno, si tendrías no que nos ver fijamos. seguramente en las propiedades de la barra. Te debe dar hacer un doble clic con las asignaciones. No, pero estos son los esfuerzos. Tienes que dar un botón derecho o las propiedades de la barra. Mm, Herramienta. Es en el de al lado, me parece. Tipo, ¿Qué es el, el dolor? el que son dos triangulitos, en los iconos de donde estás en miembros, a la izquierda, ¿viste? Estás en cargas, toca el Este. al lado, Sí. y toca ese. Y ahí arriba te dice solo tensión, solo compresión, cable, bla, bla, bla. Tocan esa Ah, ok. opción y debería funcionar. No Claro. lo probé todavía. Ok. Ok, eso lo Sí, va pero bien. ojo con ponerles un elemento. Eso lo puedes hacer cuando vos tenés una cruz, porque se- vos siempre asumís en una cruz. Porque una cruz, ¿por qué haces una cruz? Porque si yo tengo un elemento que va a estar sometido a esfuerzos en esta dirección, yo con tener un solo elemento de atracción, ya está. Pero como el viento puede funcionar en dos direcciones, voy a necesitar si yo no le agrego este otro tensor, este tendería a funcionar comprimido. Entonces, con dos elementos traccionados, me aseguro que funciona la estructura tiene rigidez transversal, ¿no? Entonces, eso vale para las cruces, pero en este caso no tenés otra manera de transmitir esfuerzos, entonces que no sea por ese elemento. Entonces, si vos, por efecto del viento, desde la cara inferior, te llega a cambiar el signo del esfuerzo y le pones tension only, va a ser, cuando te anule el programa, el tensor, esto es un mecanismo. Claro, Entonces, en este caso no puedes modelarlo solo con un elemento de atracción, salvo que pongas una estructura tan pesada que asegures que bajo ningún estado posible de carga pueda cambiar el signo. No sé, como claro. puede ser un puente Ok. colgante, vos sabés que el puente no se va a ir para arriba. Entonces siempre va a estar traccionado y bueno, entonces va a funcionar en un solo sentido, salvo el puente de Tacoma que empezó a oscilar. Ok, las cargas de viento nos quedaron así. Vale. Este es el viento que va desde el campo hacia afuera. Ah, bueno, así que ahí tenés succión, tenés presión hacia arriba. Sí. Bueno, esta es en la parte de la gradería y esto es lo que calculamos para cada loseta y después en la parte del premoldeado. Y después tenemos desde afuera hacia el campo, bueno, las correas, estas en la gradería y y este sería el nombre. Esas cargas que están así, estas son cargas de viento también. Eh, sí, Bien, esto es solo viento. sí, Y bueno, querían, o sea, es lo que... Ah, y acá el viento se lo formamos áreas sí, y le pusimos la presión y después el programa te lo sí. traslada a las barras. Es otra manera de hacerlo también. Ok. Eso te hace
es un área cargada, es una carga distribuida por área formadas por barras. Claro, Y sí, después te hace una especie de línea de rotura y te sí. transfiere automáticamente las cargas. Sí, es otra manera de hacerlo. Yo a los chicos les había dicho hacerlo como cargas distribuidas, pero esto es una manera de suponer que que ahí tenés una mampostería y esa mampostería puede apoyar en columnas tanto como en las vigas. ¿Está bien? Ok, perfecto. Em, ¿Y qué más? No, el viento longitudinal, no, los estados básicos son viento, digamos, X positivo, Mm, viento X negativo, con su respectiva presión en la cubierta, ¿no? Y después tendrás el viento longitudinal que también será en ambas direcciones, pero este es igual, o sea, eh, cuando te sopla en el sentido longitudinal, es más o menos la misma carga, digamos. Ahí depende cómo lo ingresaste. Si ingresaste el 0,8 de este lado y el 0,5 en la otra cara, sí, lo hicimos así. bueno, entonces tendrás que invertir, otra vez hacer un WI negativo y positivo. Pero tendrás una carga, este, un estado X positivo, X negativo y su respectiva presión sobre la cubierta. No mezclas viento en dirección X e Y simultáneamente, eso no. Ok. Después, ¿querés, Sofi, que le mostremos lo de la función? Lo de la fundación. Eh, ah, Sí, 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 sí. Eso es, bueno, si te sobra la plata, pero si tenés la fricción, la puedes usar. claro. Ah, no, 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 si no te lo da, es a partir de los 350. Ah, ok, Por eso quiere ok, decir que no, no, soy lo malo. ok, ok. Así que eso está bien. Que, no, 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 el cabezal lo puedes hacer sobre la superficie, donde quieras. Eso es independiente. Lo puedes hacer. No, para nada. No, de hecho vos haces el pilotaje primero y después excavás para hacer el cabezal. Entonces, para evitar excavar en forma innecesaria, lo haces arriba el cabezal. O con una tapada mínima, como para pasar instalaciones en superficie. No, no, te diría que
Un cabezal con dos pilotes. Sí, monopilotes, cuando tenés columnas, te diría que como mínimo tenés que pensar en pilotes de gran diámetro, pero siempre el problema que vos tenés con el monopilote es que de ahí a que el pilote quede donde se supone que tiene que quedar, queda en el campo de lo teórico, porque la realidad es que siempre vas a tener una excentricidad que puede ser unos pocos centímetros, pero esa diferencia respecto de la posición teórica, vos cuando vengas con tu columna vas a tener que corregir esa posición porque tenés un problema de arquitectura, no puedes poner la columna donde queda un pilote, es al revés. El pilote quedó, chao, donde quedó, y lo corregís con los cabezales y la columna sale de un replanteo con buena precisión. Entonces la excentricidad entre el eje del pilote y el eje de la columna corregido, digamos, es un momento, te genera un momento que si exageramos esto, es una excentricidad, que si vos tenés un monopilote, se lo come 100% el pilote, no hay nadie más que te ayude. Claro, Entonces, con dos pilotes esto lo tenés resuelto, por lo menos en un sentido, si vos tenés una excentricidad en un sentido, y lo que normalmente hacemos es, en un sentido, entonces, tenemos resuelto la excentricidad, si hay una pequeña excentricidad con desplazamientos de pilote, no tenemos problema, y después en el sentido este, perpendicular a lo que es la distribución de los pilotes, metemos a una vía de fundación que puede cumplir esa función. O sea, si volvemos a la posibilidad que haya una excentricidad entre la ubicación de los pilotes, supónganse que tengo los pilotes, estos dos pilotes que hice así, y que mm, la columna quedó un poco corrida en este sentido. Yo lo que puedo hacer, o sea que la excentricidad sería este sentido, mediante el agregado de vías de fundación, tengo la posibilidad que si existiera ese momento, yo lo puedo tomar con mi vía de fundación. ok, ¿Sí? Entonces, esta vía de fundación tiene cierta rigidez y si existe este momento, que no sea todo a costa de un pilote que puede desplazarse o girar y generar esfuerzos no considerados en la superestructura, mediante estas vías de fundación o vías de arrastramiento, yo puedo tomar pequeñas excentricidades y hacerlos colaborar en conjunto con otras estructuras, otras fundaciones y absorber esas excentricidades. ok, o sea, se podría usar monopilotes, pero vinculándolo con vigas. No, yo te diría que como mínimo usas en una dirección dos Sí. pilotes y en el sentido perpendicular lo vinculás con vías de Ah, arrastramiento. ok, Ok. ¿Sí? ok, Entonces, en este sentido, estamos ok con dos pilotes. En este sentido, vía de fundación o vía de arrastramiento. Y con ok, esto Ok. tenemos absorbido la cuestión de las excentricidades. Si vos ok, tenés pilotes de gran diámetro, o sea, de más de 1 metro, podrías, que ya tienen mucha capacidad de tomar flexión, podrías aceptar un monopilote, pero lo que no resignaría es tener vigas de arrastramiento en ambos sentidos, en ese caso. ¿Sí? ok, Pasa que pensar en monopilotes y pilotes de más de 1 metro es una máquina que es tremenda, son muy caros, tiene que ser una carga descomunal para que se justifique movilizar un equipo así. Vas mm, a tener mucho más disponibilidad de equipos de pilote. 80 ya es un pilote grande, pero entre 50 60 es algo más común, vas a tener más opciones, más disponibilidad, más competencia de precios.
Está bien, está bien. Esto es una recomendación que está en la parte, digamos, en el plan constructivo. No, no está mal adoptarlos, pero ten en cuenta que ya son pilotes grandes y implica equipos más grandes. Si te funciona el de 50 Y lo ideal es que todos sean iguales, o sea, todos de 50, siempre, siempre, porque un pilote porque distinto tenés implica otra máquina. por lo menos un cabezal distinto, y eso implica una tarea de desarmar y armar. Se tienen que justificar solo si vos tenés una cantidad muy grande de pilotes, por ejemplo. eh, si tenés una muy grande cantidad de pilotes que justifique tener más de una máquina, por ejemplo, trabajando, y puedes especializar un diámetro con otro. Ujú, O si te da por la cantidad también, decir, bueno, está bien, podemos hacer un porcentaje eh, por diferencias de carga. Por ahí tenés una torre, o sea, un edificio en torre y un basamento. Tenés una manzana y un edificio de 40 pisos en el medio. Y bueno, estos acá, las cargas no tienen nada que ver que en el perímetro, entonces no vas a poder nunca llegar a una solución que satisfaga las dos estructuras. ujú. Entonces puedes elegir eh, un pilote mucho más grande por una torre que lo justifica y después tener otro equipo que esté trabajando por tiempo en el perímetro. No, no, ya me parece que si te da un pilote, cada uno se te iría por lo menos, vería si no te da para hacer eso con pilotes de 80. Eh, no, son 7 metros, me parece. 7 y en este sentido, ¿cuánto? A ver, acá hay 6,80. Yo te diría, hasta puede ser pilote de 40. O sea, pensá que si vos tenés un FI 80 es 0,5 metros cuadrados. FI 50 exactamente, ahora no me acuerdo. FI 60, 0,28, 50 será un poco menos. Un FI, un FI 40, estás en 0,12, ¿no? O sea que son, el FI 40 es 4, ¿no? Este es FI 40. Ujú. Este es por 4, 4 veces la sección, ¿no? Y el volumen de hormigón. Entonces, eh, estos, si la fricción, ahí depende cuánto te aporta la, cuánto aporta por punta, cuánto por fricción, y debería ver si hay una ecuación en cuanto a volumen de hormigón que sea más eficiente. Yo pensaría en dos pilotes, No, igual se puede igual. pero vos tenés tensión de punta y fricción, ¿no? Sí, sí. Este, Pero
tensión admisible de punta, tensión admisible de por fricción. Claro, y vos calculás tu cuenta o determinás a partir O sea, de... podemos tomar, Sofi, podemos tomar otro diámetro menor. O sea, Claro, no tienen nada que ver las tensiones admisibles. ahí no entiendo. Esto es la suma de las reacciones. O sea, si vos calculás el pilote de 50 tiene que dar esto, ¿o no? La suma de la de tensión admisible de punta. 77 por 5. A ver, tensión admisible de punta, 77. La superficie para un Fi 8, un 80, es 0,5, ¿no? Entonces 77 por 0,5 es la resistencia de punta. O sea, la resistencia de punta es 37, perdón, 33,5. Y después tenés que sumar fricción, es el perímetro. O sea, esto es una tensión por la superficie entre 3,5 y 5 te da una superficie, ¿no? Con eso sacás cuánto soporta el piloto. Si vos haces la cuenta, te va a dar esto, él te hizo la cuenta. Vos podés probar con un montón de otras opciones. Sí, piensen en dos pilotes por columna. Ok, No. no, creo que no. Sí. Yo te diría que debe ser la semana del 20, porque a fin de mes nos van a pedir la nota. Ok, Pónganle así. Por lo tanto, hay que tratar de hacer, redondear. Habría que empezar a pasar planos, a planos esto, meterle fundaciones, ya darle forma, ¿no? Como ok, hicimos la vez pasada, armar las láminas, que va a ser un plano de fundaciones, en planta, ¿no? Planta de fundaciones, planta de gradería, planta de cubierta, corte transversal, que es lo que ya tienen dibujado, pero desarrollarlo, y lo que sería el corte o lo que sería la vista de los pórticos longitudinales, un plano con los pórticos longitudinales, ¿no? Entonces serían esos 4 o 5 planos generales. Y después planos de detalle donde podemos mostrar detalles de la vía reticulada, de la unión del tensor con la columna, del cabezal, de la armadura del cabezal, de la armadura del pilote, armados aislados, secciones de columna, todo lo que se pueda pirar, si entra en un plano, con dos planos, ideal, para no ser mucho plano. Prefiero que sean más, este, que tengan más información y no generar tanto plano. ok. O Yo le poder diría, mandar por lo menos. pasen esto, pasen todo, generen documentación y sí, tendría que ver cuándo, tendría que ser martes, tendría que ser a la, no, a la tarde, más cortito por ahí. Puede ser, pero más corto, tipo chequeo y consulta breve para Dale. intercalar, porque si no, con consultas concretas, por ahí si las